Buenas tardes a todos. Mi nombre es Catalina Tejero y soy la Associate Head de la Arts and Humanities Division en iUniversity. Y quiero dar la bienvenida a todo el mundo que se esté conectando a estos Living in Complex Times Dialogue. Este en concreto se titula ¿Y ahora qué? Inercia o entusiasmo, artes, emociones y creatividad. Me gustaría dar la bienvenida a nuestros ponentes, a nuestros participantes, que serán Gabriela Orille y Íñigo Sainz de Miera. Gabriela es compañero de My Investor y también es Global Innovation Officer de Anbank. Y por otro lado, Íñigo es el director de la Fundación Botín, pero como él se autodenomina, también es ganadero. Y bueno, Íñigo tiene una amplia trayectoria en el mundo de lo social y de lo educativo. Es sociólogo de formación y además ha vivido en Estados Unidos y en Reino Unido. Pues bien, ¿de qué va a ir esta conversación que vamos a mantener esta tarde? Parece que ahora que pensábamos que lo teníamos todo controlado gracias a la razón, ¿no?, y a la técnica, y de repente ha ocurrido esto. No vemos venir algo como el COVID. La técnica parecía que era la que no ha sido capaz de sacarnos de aquí o no nos ha hecho prever que esto iba a venir. Y es cierto que desde el siglo XX, pues de alguna manera, se ha mitificado la idea del cociente intelectual como estimador, ¿no?, como un estimador de la inteligencia general, resultado pues, de una serie de test estandarizados. Ese término fue empleado por primera vez por el psicólogo de la Universidad de Breslavia, William Stern, en 1912. Pero desde entonces esa idea ha sido muy discutida. Hoy se habla de otro tipo de inteligencias que parecen, pues, de alguna manera mucho más interesantes, como es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que publicó en el año 83, o la inteligencia emocional de Goleman, de la que todos seguro que hemos oído hablar. Cosas como la creatividad y las emociones o la inteligencia emocional se están poniendo en valor. Y de repente estamos encontrando en las artes un gimnasio mental maravilloso donde ejercitar muchas de esas cosas, ¿no? Y si algo se ha manifestado también de manera contundente en la agenda de los ciudadanos, ¿no?, tras la irrupción del COVID, ha sido ese repunte en el consumo de artes y de cultura, en gran parte pues gracias a medios digitales, ¿no? Y ha sido un tremendo refugio contra la soledad, el aburrimiento o esta incertidumbre, ¿no?, que hemos llevado todos este tiempo. Cuando el ocio pues, no ha pasado ni por la calle ni por los encuentros entre amigos, nos hemos refugiado todos en la música, en el cine y en el arte, ¿no? Pero las artes son mucho más que un simple entretenimiento. Es un motor, es un importante motor económico y además es el cimiento de construcción de los seres humanos. Entonces, para iniciar esta conversación con nuestros participantes, nos gustaría que nos contase un poco su input, ¿no?, como personas, como ciudadanos y como profesionales, qué necesitamos para enfrentarnos a este reto que tenemos ahora mismo por delante. Entonces, por favor, Íñigo y Gabriela, cuando queráis, me encantará escuchar vuestros inputs. ¿Empiezo yo? ¿Queréis? No sé. O Gabriela, No. O sea, no lo sé. Bueno, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de dónde estéis todos. Gracias, Cata, gracias, Gabriela, gracias a todos. O sea, yo creo que es bastante evidente, en cuanto cualquiera de nosotros piensa qué es lo que necesita, que nuestra capacidad en general en la vida, para ser felices, para tener éxito como profesionales, para tener éxito en formar una familia, para cualquier cosa, a veces depende mucho más de cosas que no son la inteligencia racional o de los conocimientos que tenemos que de esos conocimientos. Pero en una situación tan dramática como esta, en la que todos nos hemos sentido solos, lo decías tú, Cata, o sea, vas al supermercado y no sabes si hay papel higiénico o no sabes si hay pollo, o no sabes qué va a pasar, no sabes cuándo vas a volver a la oficina, no sabes si vas a tener trabajo el año que viene, ¿no? El tipo de herramientas, si quieres, internas que necesitamos tienen mucho más que ver con este mundo de las emociones, de las sensaciones, incluso de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, yo creo que para salir de esta, y en España ahora mismo justo estamos saliendo, ¿no?, lo que necesitas es resistencia a la frustración, es capacidad de entusiasmo, ¿no?, lo que decía el título, ¿no? Esto es una cita de la cartera de Parma, uno de los libros en los que yo me he refugiado en este confinamiento, ¿no? Que dice un personaje a otro, dice, en realidad solamente hay un defecto, que es la inercia, y solamente existe una virtud, que es el entusiasmo, ¿no? Y yo creo, y me parece hasta bobo tener que decirlo, ¿no?, porque seguramente nos hace falta más tecnología, nos hace falta más conocimiento de historia o lo que sea, pero tanto como sociedad, como personas, ¿no?, lo que necesitamos es ser capaces de generar confianza, es ser capaces de volver a ilusionarnos, es ser capaces
aprender a querernos unos a otros en una situación diferente, ¿no? Cosas que tienen mucho más que ver con la inteligencia emocional, aprender a resistir la frustración, a superar la frustración, ¿no? Que no tiene por qué ser mala, pero nos hemos encontrado con un montón de cosas que pensábamos que íbamos a hacer y que no vamos a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahora más que nunca es este tipo de inteligencia, el tipo de inteligencia que necesitamos para llevarlo bien y para salir adelante como sociedad. No sé qué piensa Gabriela. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a Lie, muchísimas gracias a Cata, muchísimas gracias a todos los que estáis ahora mismo en directo y obviamente muchísimas gracias, Íñigo. Pues yo pienso que hablaba Catalina sobre el reto. Yo creo que para asumir este reto lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Y yo creo que esto es muy importante. Y es muy importante porque a lo largo de toda la historia hemos visto como el ser humano, cuando está cómodo en su zona de confort, realmente el ser humano no cambia de costumbres, no cambia de hábitos, no cambia de forma de hacer las cosas, ¿no? Apuntaba al principio Catalina sobre el tema digital. Es verdad que hemos visto cómo por esta necesidad, y yo creo que es muy importante, o sea, al final la necesidad nos ha llevado a eliminar el apellido digital de casi todo. Hablábamos, Cata y yo, esta mañana, la gente iba al cine, ahora la gente ve Netflix, que es una plataforma digital, y lo hace por necesidad, porque ya no puede ir tampoco al cine. Esto lo podemos extrapolar a los bancos, donde hemos visto que las cifras de aperturas de cuentas digitales han ido incrementándose. Y yo creo que esto tiene muchísimo que ver con un término que yo considero que no está muy bien definido, y me vais a perdonar que haga esto que es poco políticamente correcto, pero yo creo que cuando hablamos de la transformación digital que hemos estado viviendo durante estos tiempos, en realidad no es una transformación digital, son las personas las que se han transformado debido a una serie de necesidades y no les ha quedado otra que acudir a esos medios digitales de una forma muy masiva, y por tanto cada vez más vemos que este mundo híbrido donde vivimos, donde ya no sabemos muy bien dónde termina tu cuerpo y empieza, o tu mano y empieza el móvil, pues cada vez vemos más cosas de estas, ¿no? Yo creo que durante todo este confinamiento, por decirlo de algún modo, todos los temas digitales han ido en aumento. Y os pongo un ejemplo, no tiene nada que ver con un banco ni con tan siquiera arte. Es decir, ya hemos pedido una tarta por WhatsApp, la has pagado por Bizum, que todo el mundo sabrá lo que es, y te la han entregado por Globo, que es una startup. Es decir, este mundo que también llaman O2O, esas barreras se acaban totalmente difuminando, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Y me vais a decir, bueno, pero lo digital ya estaba y esto ya estaba, y es verdad, pero yo os propongo una pregunta a todos los que nos estáis escuchando. Zoom, que es algo que yo creo que hemos usado todos muchísimo, se creó en el año 2011. ¿Y por qué no ha explotado Zoom hasta prácticamente ahora? Por esa necesidad. Entonces, yo creo que lo que hemos vivido en estos momentos, esa aceleración y esa desaparición del apellido digital, tanto en arte como en otras muchas cosas, creo que sobre todo viene por la necesidad de ese uso y cómo los seres humanos, para mantenernos, para sobrevivir, esa capacidad de adaptación, nos hemos adaptado perfectamente a todo este mundo digital que para muchos era un reto antes de estos 2 meses. Pero, Gabriela, ¿la tarta era digital o la tarta era física? Era física, por eso digo que era física. El mundo híbrido difuminado. O sea, yo no sé, o sea, es verdad, hemos acudido a lo digital porque lo necesitábamos, y al final lo que es necesario es posible, ¿no? Y no había otra forma de hacerlo. Y no tengo las cosas claras, pero me da un poco la sensación de que estamos deseando un poquito huir de lo digital, ¿no? Al final yo tengo la sensación de que las personas y el encuentro personal... Mira, te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Que no te puedes imaginar, os pongo un ejemplo, el debate que causa. Nosotros en el Centro Botín, que es un centro de arte que tiene exposiciones, no dejamos hacer fotos a las obras de arte. Y la gente te dice, pero estás loco, tú sabes la de likes que podrías tener en Instagram, en no sé cuántos, tal, y además, joder, tengo que hacer una foto, pero es porque hace daño a la obra de arte. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con ayudar a las personas que nos visitan a no utilizar una pantalla de móvil que se interpone entre la obra de arte y tú mismo. Porque al final, a mí me ha pasado de estar en Roma y ver una persona que llega con la cámara viendo en la Piazza Navona o en el Campio Edizione, no sé dónde era, que se da la vuelta y que se sale. Y dice, joder, no la ha visto. Uy, perdón, no sé si se pueden decir tacos en este sitio, ¿no? Bueno, pero que tienes toda la razón. O no llegas a ver la Mona Lisa porque como tienes un ejército de gente delante, es imposible que por mucho que te pongas de puntillas, pues llegar a ver. Y si
y si te acercas la vas a ver a través de una pantalla de móvil. Entonces yo, fíjate que es verdad que todo el mundo está hablando de lo digital, de lo digital, de lo digital. Lo digital nos ha sacado de esto, pero yo creo, y lo hablábamos tú y yo ayer, Gabriela, que aunque queda cursi, dices, ¿qué necesitamos ahora mismo? Ahora necesitamos más amor. Joder, yo entiendo que esto no queda bien decirlo, ¿no? Pero al final, yo recuerdo y estoy intentando contestar también a la pregunta de Cata, ¿no? Hicimos un papel en la Fundación hace mucho que decíamos la confianza, la gasolina que mueve la sociedad, ¿no? Al final, si algo va a permitir que sigamos para adelante, que volvamos a crecer, que como todo el mundo dice que esto va a ser una recesión gordísima, pero corta, ¿no? Y que ojalá el año que viene estemos ya hablando de estamos ya mirando para arriba. Eso va a suceder si confiamos unos en otros. Yo creo que vamos a volver cada vez más a lo más humano, a lo más emocional y menos a lo tecnológico, pero no lo tengo tan claro, ¿no? Yo sí que creo que el mundo cada vez va a ser más híbrido, como te digo, y creo que vamos a esos modelos de O2O, online to offline, offline to online. Pero como a Cata le gustan mucho las artes, yo te voy a recordar una frase de Unamuno que dice: venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer hay que tener interiorizado el mensaje. Y lo digital no tengo yo tan claro que realmente haya conseguido que todo el mundo haya interiorizado ese mensaje y lo abrace, porque sí, al final todos hemos deseado salir de casa y vernos los unos a los otros en la terraza por mucho Zoom, que decía antes que todos también hemos hecho nuestros Zoom con los amigos. Con lo cual, esa parte de la persona y esa parte que es la empatía. O sea, yo creo, y esto es muy importante, yo creo que también lo comentaba con Cata antes, los que hemos dado clases y tú estás dando una clase y la estás viendo y ahora tienes que dar una clase como esta, en el fondo también pierdes esa parte de empatía. Es decir, la diferencia para mí entre lo digital y lo presencial, por decirlo de algún modo, es que esa parte humana y esa parte empática todavía nos cuesta mucho poder trasladarla a través de esta pantalla. Porque cuando tú tienes una persona enfrente tienes muchísimas más cosas que la simple foto que tienes ahora. Y si quieres luego hablamos de arte y hablamos de cómo la inteligencia artificial pues, trata de copiar estas cosas, pero también tiene que copiar pues, esos brochazos de un cuadro y demás. Es decir, es mucho más que lo que se ve, es cómo lo transmites y creo que esa parte todavía en la parte digital es más compleja de trasladar. Ya. Yo en cualquier caso, fíjate, y respondiendo a que me parece ser que Catalina ha tenido algún problema técnico, con lo cual nos ha dejado a Gabriela y a mí solos. No sabe el problema en el que se está metiendo dejándonos solos, ¿no? Pero yo, por avanzar un poquito y pensando en el ¿y ahora qué? Del título, ¿no? Yo, si algo creo que la experiencia que hemos tenido en la Fundación podemos transmitir ahora, es que sobre todo son dos cosas las que hacen falta, ¿no? Confianza y creatividad. Y a mí me gustaría un poquito que habláramos de las dos, ¿no? A mí me parece más interesante todavía la creatividad porque es más fácil de desarrollar. O sea, los procesos para generar confianza, hay estudios, y yo he tenido acceso a estudios que te dicen que si aumenta, que un incremento de un 1% del PIB, lo tienes, incrementas en un 15% la confianza, ¿no? O sea, la diferencia que hay, o sea, hay una relación directa entre la confianza entre las personas y las instituciones y el PIB. Y fijaos ahora en este momento, uno de los grandes problemas es la confianza en las instituciones públicas. Es decir, ¿hasta qué punto nos vamos a atrever a salir a la calle y hacer cosas? En la medida en que confiemos en que haciendo las cosas de una determinada manera no vamos a tener problema de contagiarnos. Y yo estoy justo aquí en el centro, hay un restaurante abajo y el restaurante se llenará o no se llenará dependiendo de cómo la gente confíe en que lo has limpiado, en que si estás a 2 metros no te contagias y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí, el primero, y luego si queréis vamos a la creatividad, pero para mí el gran problema ahora mismo y la gran oportunidad es la confianza. En realidad, y tú de esto, Gabriela, sabes mucho más porque estás en las finanzas, ¿no? De las cosas más importantes que diferencian un periodo de recesión de un periodo de crecimiento es la confianza. Cuando todos pensamos que mañana las cosas van a ir mejor que hoy, invertimos, pedimos créditos, nos atrevemos a hacer cosas, nos atrevemos a cambiar de trabajo, mañana va a ser todo. Al final es la profecía autocumplida que también puede ser en positivo. Si fuéramos capaces del mundo entero ponernos de acuerdo
en que mañana las cosas van a ir mejor, mañana las cosas irían mejor. Del mismo modo que al final las cosas acaban yendo peor porque todos pensamos que las cosas acaban yendo peor. No sé tú esto cómo lo ves. Yo no sé si se va a oír muy bien, pero tengo un vídeo que no sé si me atrevo a poner, no sé si me atrevo a poner porque tú eres del mundo de las finanzas. No, ponlo, por favor. Lo voy a poner, es una tontería, ¿eh? Es una tontería, es muy cortito. Hay conceptos que gustan mucho. O sea, que... Son dos humoristas ingleses explicando la crisis de la subprime, la del 2008, ¿no? Me vais a perdonar, no tardo nada en compartir la cámara. Esto debería ser rápido porque lo hemos probado antes. Ahí va. And the second thing you have to remember is that the financial markets, to use the common phrase, are driven by sentiment. What does that mean? What does that mean? Well, the things, let's say, are just going along as normal in the market, and then suddenly, out of the blue, one of these very sharp and sophisticated people says, "My God, tell me what's going to happen. We've lost everything. Oh, my God, what are we going to do? What are we going to do? Shall I jump out of the window? Shall I jump out of the window? Shall I jump out of the window? Oh, sell. We've lost it. Sell. Yes, precisely. Yes. And then a few days later, this same sophisticated person said, I think things are going rather well. And everybody said, actually, I agree with you. I think we're rich. We're rich. Yes, rich. Yes. Bye. Yes. And that's what we call market sentiment. But yes, surely we are exaggerating just a bit. Well, I don't know. I mean, in August, middle of August this year, when the market absolutely plunged in London, a well-known city firm, the State Street Global Markets, issued a statement in which it said, and I quote, "Market participants don't know whether to buy on the rumor and sell on the news, do the opposite, do both, or do neither, depending on which way the wind is blowing up." Bueno, esto es una bobada, pero que yo creo que desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, es muy verdad. No sé cómo lo ves tú, Gabriela. El típico chiste o anécdota sobre Rockefeller también, ¿no? Que cuando alguien le preguntó, creo que era su chofer, si tenía que comprar determinada acción, pues entonces él ya decidió que lo que había que hacer era justamente lo contrario, ¿no? Es típico y es verdad que es un poco de sentimiento y hay muchos gráficos sobre esto, que todo el mundo compra y aquí es cuando empieza a girar. Yo lo que sí que creo es que en este mundo crear la confianza, y es lo que te decía, es muy complicado y creo que cada vez es más difícil. Y tú y yo también hablábamos el otro día de la invisibilidad de muchísimas cosas y que vamos hacia la banca invisible porque al final mucha gente acaba ofreciendo los mismos servicios. El coste también es un punto que cada vez más estamos viendo, pues como Google, que es el broker o sea, como Google con su broker, que es Robinhood, ya te deja comprar y vender acciones a coste cero. Además le ha puesto el nombre de Robinhood, que tiene una parte graciosa, entre comillas, pero ¿cómo consigues gestionar esa confianza con tu cliente, ¿no? Y hay estudios, cuando hemos hablado de la confianza del PIB, hay estudios que dicen que la usabilidad, que es algo que yo creo que en todos los cursos se habla de esta universidad y de otras muchísimas, la user experience, al final cada euro que te gastes en user experience, que al final lo que tratas de hacer es conseguir la confianza de tu cliente para poder ser diferente respecto al resto de tus competidores, te dobla en cuanto a ingresos, con lo cual cada euro gastado en user experience te reporta el doble. Yo creo que estamos todos en esa guerra, en cómo conseguimos ganar la confianza del cliente. Y durante estos días o estos meses de mercado, creo que, por ejemplo, nosotros somos expertos en banca privada, yo creo que tener a tu banquero al lado, que te llame, que te cuente, sentirlo cerca, es algo que no hay ninguna plataforma digital o pocas, a pesar de que estamos tratando de enseñar a los chatbots, a los asistentes financieros, que realmente, o a los asistentes virtuales, que realmente consiga suplir ese trato humano. Y yo creo que eso va a ser el gran kit del futuro. Es decir, realmente, y antes Cata y yo hablábamos de películas, pues hemos visto mucho Odisea en el espacio, hemos visto mucho Blade Runner. Realmente esas máquinas van a ser capaces de suplir los asesoramientos, van a ser capaces de crear empatía. De momento estamos trabajando para que aprendan nuestros comportamientos, que vayan más allá del puro algoritmo, que además aprendan temas de ese STEM, ese Science, Technology,
E de Engineering y la M de Mathematics, le hemos metido una A en medio. ¿Por qué? Porque es muy necesario todo el mundo de las artes para esto que viene, porque tú también vas a crear una mejor experiencia de cliente y le vas a dotar de mejor confianza si eres capaz de hacer un tema es Service Design. Eso lo va a hacer el señor que estudia User Experience. Además, lo vas a poner bonito. Tienes que ser, vivimos en el mundo de Instagram, también lo tienes que hacer todo bonito y atractivo para tratar de coger esa confianza del cliente. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas. Yo creo que esto nos da para hablar muchísimo, pero sí que es verdad que la empatía y la confianza van a ser los grandes drivers en un mundo donde cada vez hay más. Y luego citábamos antes un filósofo, o citaba Catalina un filósofo. A mí me gustaría, bueno, citar a alguien que tú, dado que eres de esto, seguro que lo conoces, que se llama Zygmunt Bauman y hablaba sobre el tema de las modernidades líquidas y todo esto. Bueno, pues Zygmunt Bauman básicamente hablaba de la liquidez en todas las cosas de nuestro tiempo. Y también hay un tema que es muy importante, que es la velocidad. Antes estudiamos la carrera y trabajábamos de lo que habíamos estudiado durante toda la vida. Ahora el mundo va demasiado rápido, cambia muchísimo y tienes que saber cómo adaptarte. Te tienes que saber adaptar tú, persona, tú profesional, tu marca. Y yo creo que eso es otro de los grandes retos. ¿Cómo creas la confianza en un entorno cambiante, en una sociedad líquida donde todo es susceptible de cambio, además con una velocidad extrema? Los grandes cambios también en esta revolución nueva, si queremos rellamarla revolución 4.0 o como la queréis llamar, es la velocidad a la cual se producen las cosas. Y por eso todos estamos en continua formación, porque todo va cambiando y tienes que saber generar confianza en entornos cambiantes. A mí eso, generar confianza me parece complicado, generar confianza en entornos cambiantes, ni te cuento. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que decís, Gabriela e Íñigo. Y la verdad es que al hilo de lo que se ha comentado, creo que sería interesante intentar pensar qué tipo de skills tenemos que desarrollar para podernos enfrentar a ese futuro, ¿no? Como con éxito, de alguna manera. No sé qué opináis en ese aspecto. Bueno, yo creo que lo hemos estado hablando un poquito, ¿no? Pero yo, si tuviera que elegir una cosa, además del tema de la confianza que hemos estado hablando, yo creo que la segunda es la creatividad, la capacidad de crear. Y yo, sinceramente, creo que en esto con Gabriela no sé si coincido mucho, porque yo creo que ser creativo es ser capaz de crear. Y crear es lograr que exista algo donde antes no existía. Es una cosa mágica y que yo creo que solo puede hacer una persona. Yo sé que Gabriela, no, es que las obras... Seguro que Gabriela tiene otro input en ese aspecto, si la máquina puede o no crear, ¿no? Bueno, es que yo creo que... Por esto de causar un poco ahí de polémica y tal, ¿tú no crees que hay una diferencia entre creatividad y creación? Pues fíjate, muy poquito. Yo creo que desgraciadamente al final pensamos muchas veces que la creatividad es la imaginación, es ser ocurrente. No, yo creo que ser creativo es ser capaz de crear, de lograr, a lo mejor es una idea que existe, a lo mejor es una relación de confianza donde no existía, a lo mejor es lo que sea, puede pertenecer a cualquiera de los ámbitos, no tiene por qué ser físico, pero para mí ser creativo es fundamentalmente ser creador. Y creo que solamente una persona es capaz de ese acto creativo. De hecho, creo que no solamente una persona, sino que mínimo dos personas. O sea, yo creo que la creatividad sale del encuentro. Es en el encuentro o de una persona con otra persona o de una persona con una realidad cuando eres capaz verdaderamente de establecer una conexión y además de desarrollar miradas diferentes hacia esa realidad cuando surge una cosa nueva. Y a mí, si tuviera que elegir, no sé si la creatividad es un skill o no es un skill, Cata, pero si yo creo que es evidente que tenemos que empezar a hacer cosas nuevas. O sea, la realidad nos está cambiando. O sea, este mundo nos está cambiando. No sé si va a cambiar tantísimo como a veces pensamos, pero tenemos que aprender a hacer las cosas de formas distintas y tenemos que aprender a hacer cosas nuevas que no podíamos hacer antes o que no estábamos obligados a hacer antes, ¿no? Y yo creo que en el desarrollo de esta creatividad es donde las artes juegan un papel absolutamente fundamental. Tú decías al principio, las artes son mucho más que entretenimiento, ¿no? Pero yo creo que eso... No sé hasta qué punto somos conscientes. Todos se nos llena la boca diciendo que las artes son muy importantes, pero los que tenemos hijos pequeños,
Antes de elegir hora para que vayan al dentista, les preguntamos cuándo tienen música, porque no queremos que se pierdan la clase de matemáticas. Queremos que se pierdan la clase de música o la clase de pintura, que en el fondo no pasa nada. Y yo creo que una de las cosas de las que nos tenemos que convencer es de que las artes son absolutamente fundamentales para el desarrollo de la sociedad y para nuestro desarrollo personal. Yo hace poco, cuando abrimos el Centro Botín, No puedo estar más de acuerdo. Hubo un titular que tuvo cierta... Gabriela lo mandó demasiado a amigos diciendo esto de que el arte es tan importante como el papel higiénico. Es que necesitamos el arte del mismo modo que necesitamos comer pollo o el papel higiénico o cualquier otra cosa física, ¿no? Pero por una razón muy concreta que si quieres luego desarrollo. ¿Tú consideras, o sea, está claro que hay gente pues, que nace con unas capacidades más o menos innatamente creativas, ¿no? Pero la creatividad es algo que se puede ejercitar, es algo que uno puede desarrollar a lo largo de su Por supuesto. vida. ¿Qué consideráis? Por supuesto. O sea, y además, vamos, anda que no hay tratados de desarrollo de la creatividad y, por supuesto, formas de medir la creatividad. Nosotros, en la Fundación, estamos haciendo ejercicios, los hacemos con workshops que hacemos con la Universidad de Yale, donde hacemos test, hacemos análisis pretest y post-test. Es decir, nosotros hacemos una semana o 2 semanas de desarrollo de la creatividad y tú mides la creatividad al principio, mides la creatividad al final y la creatividad ha cambiado. Ahora, de hecho, con la fundación del Instituto de Empresa nos estamos atreviendo a medir la creatividad de una región y vamos a estar 20 años midiendo la creatividad de una región porque estamos convencidos que las artes la pueden cambiar. O sea, al final, ¿qué es la creatividad? Es un apasionante proyecto, la verdad, que tenemos aquí en IE ¿no? Gracias a Patricia Baldón y a Carlos Mas. Es una maravilla. Es interesantísimo, ¿no? Esa capacidad de poder entender cómo podemos medir eso. No se ha hecho nunca, no se ha hecho nunca. Ya hemos empezado a medirlo en los asistentes al Centro Botín y ya sabemos que desde un punto de vista subjetivo ellos consideran que su creatividad ha mejorado. Tenemos que verlo a nivel macro y tenemos que verlo de una forma más objetiva. Pero al final, ¿qué es ser creativo? Ser creativo, si quieres, empieza por ser capaz de mirar a la realidad de formas diferentes, ¿no? Es decir, a mirar a cómo organizar mi verano, a cómo vestirme, a qué hacer esta tarde, a qué comer o a cómo afrontar un reto profesional o un problema que tengo, ¿no? Y déjame que lo desarrolles un momentito, porque aquí es donde entra el tema de las artes, ¿no? Mira, pocas cosas, vamos a suponer que es verdad que ser creativo es mirar a la realidad de formas diferentes. Bien, pues pocas cosas como nuestros estados emocionales afectan a nuestra manera de mirar. No hay emociones buenas y malas, hay emociones diferentes. Tú cuando estás triste, miras a la realidad de una forma diferente que cuando estás enfadado. Pero estar enfadado es absolutamente necesario para tomar decisiones. Sin la frustración no habría creatividad. No se cuentan que la inventora del lavavajillas fue una que estaba ya harta de lavar platos. ¿Cuántas cosas no se habrán inventado en este confinamiento por el hartazgo o la frustración de no poder hacer cosas, ¿no? La alegría es muy necesaria para sacar ideas originales. La tristeza para un pensamiento reflexivo. Entonces, pocas cosas como las emociones influyen en nuestra mirada. Pero fíjate, más aún, pocas cosas como las artes influyen en nuestras emociones. Pero si es que Spotify tiene una lista que se llama Quiero llorar. ¿Por qué? Porque cuando te apetece llorar y cocerte en tu propio caldo, te pones música para llorar. Pero tienes ahí la palanca para poder hacerlo. Bueno, tú fíjate la danza. O sea, tú miras, te sientes diferente antes o después de bailar. Y depende de lo que bailes. Las artes visuales. Entonces, de verdad que las artes son un medio absolutamente privilegiado. Pasa, por ejemplo, con el deporte, en otro orden de cosas. Pero se me ocurren pocas cosas, como las artes o el deporte, que no sean, vamos a decir, estructuras educativas formales que sirvan para desarrollar estados emocionales que te ayuden a mirar a la realidad de forma diferente. Entonces, yo creo que podemos aprovechar esa capacidad que tienen las artes para ayudarnos a reconocer nuestro estado emocional y, una vez reconocido nuestro estado emocional, aprender a pensar según ese estado emocional y, por tanto, mirar la realidad de formas diferentes y ser más creativos. Y de verdad que tenemos que convencernos de que las artes no son la guinda, no es que sea chulo, no es que sea entretenido, que no, que es absolutamente necesario, que es lo que más necesitamos ahora mismo.
Perdón porque me vengo arriba, porque es que... Nada, yo te dejo. Porque te Ahora, lo crees, porque te lo crees. Porque te lo crees. Perdón, Gabriela. Eres un convencido, No, yo estoy muy de eres un acuerdo. convencido de todo esto. Yo estoy muy de acuerdo contigo en todo el tema de las artes y créeme que soy una gran defensora porque, como antes hablábamos del tema de inteligencia artificial, de los chatbots y demás, ya hemos contratado muchísimos ingenieros matemáticos para construirlo, pero ahora también necesitamos dotarle de otros skills, ¿no? La pregunta primera de Cata era ¿qué habilidades se necesitan? Pues no, yo creo que en este nuevo mundo las soft skills son las nuevas hard skills y para estas soft skills también tenemos que ver el mundo de otra forma, tenemos que volver a leer a los clásicos, tenemos que tener mucha filosofía, tenemos que saber cómo la construcción de las cosas al final acaban trascendiendo determinados puntos. Le comentaba, ya que nos ponemos en plan filosófico, le comentaba a Íñigo al principio una cosa que a mí me había enseñado mi profesora de filosofía, que solo tuve un año, a los 16, yo soy de estos de la EGB, donde me decía que si hacías las cosas con muchísimo cariño y muchísimo amor, al final es verdad que acababan trascendiendo al otro. Y entonces, aunque no supieras cocinar, pues aquello que hicieras y le ponías todas las ganas y todo el entusiasmo, es cierto que de alguna forma o manera iba a trascender. Con lo cual, yo soy una convencida de esto, con lo cual no me tenéis que hacer publicidad porque os lo compro. Pero yo sí que creo y difiero con Íñigo en un tema. Para mí sí que la creatividad al final son unas combinaciones diferentes de cosas ya conocidas. Es decir, el impresionismo existía y antes del impresionismo existía la pintura, pero hubo alguien que lo vio, como bien decía Íñigo, de otro modo y manera. Pero para mí eso no es una creación, para mí eso es alguien que era creativo. Y de igual forma que yo antes decía que la tecnología y que nuestros propios hábitos de consumo disrumpían los modelos de negocio, yo sí que creo que en cierta medida la tecnología también cambia los procesos creativos y fíjate tú que no sé si decirte que también a lo mejor su propia naturaleza. Y hay un punto que hablamos de creatividad computacional donde quizás sí podamos ver muchísimos puntos diferentes y a lo mejor llegamos a un punto y hablábamos también de pelis antes donde las máquinas realmente por sí mismas en un algoritmo simple obviamente van a hacer lo que tú les marques, en uno mediano igual pueden combinar dos cosas, pero sí que toda la parte de machine learning, de deep learning, de redes neuronales donde ellas mismas empiezan a pensar un poco por sí mismas y entiendo que esto es un futuro lejano, no es un futuro próximo, sí que creo que toda esa creatividad, de igual forma que hubo alguien que introdujo el arte abstracto y existía la pintura antes que cualquiera de estos señores, pues va a pasar. Y yo sí que creo que va a pasar con las máquinas. Por eso es tan importante todos estos movimientos también éticos que estamos viendo de códigos éticos para todo el tema de la inteligencia artificial y ver exactamente cómo lo hacemos y cómo lo ponemos. Y ejemplos os podemos poner muchos de cómo se crean cosas. Hay una cosa que se creó en 1958 prácticamente cuando empezaba a despuntar todo el tema de la inteligencia artificial y tenemos otros muchos ejemplos, la suite de ILIAC, el proyecto EMI de un señor que se llamaba David Cope en 1987. Vemos también cómo se crean temas de poesía cogiendo y haciendo unas variedades sobre poemas habidos. Entonces, yo sí que creo que esto, la creatividad, tiene muchísimas formas y para mí la verdadera creación yo creo que a lo mejor sería la creatividad desde el contenido y la creatividad desde la forma a lo mejor sería lo que sí que podríamos cambiar. No sé, igual es un poco filosófico, pero yo sí que creo que de igual forma que ya vemos cuadros pintados por máquinas y que vemos a máquinas que se retan entre ellas para saber si un cuadro es verdadero o no, pues veremos diferentes tipos de creatividades a futuro. Yo no sé si preparando un poquito esto, lo hablaba con Gabriela ayer, a mí me sorprendió mucho, casi todo el mundo conocerá el informe PISA, ¿no? El informe PISA que ha sido la medida de los sistemas educativos en el mundo entero. Es un ejemplo de creatividad, yo creo que muy bueno. Andreas Schleicher, que es el responsable último del informe PISA, perdón porque el apellido lo habré dicho mal, seguro, y el responsable de educación de la OCDE. Nosotros había mucha gente que nos quejábamos de que el informe PISA no se fijaba en las inteligencias múltiples, que solamente se fijaba en los conocimientos. Y no hay más que ir, ponerlo en Google, informe PISA 2009, no aparece la empatía por ningún lado, ¿no? Y nosotros decíamos, no solo es inteligencia racional. Ahora, el informe PISA y la OCDE están absolutamente obsesionados con el tema de la inteligencia emocional y social. Entre otras cosas, Gabriela, a mí me decía, Andreas Schleicher decía, es que es lo único que nos va a diferenciar de las máquinas.
Es que no podemos competir, bueno, si es que estoy diciendo obviedades, pero no podemos competir con una máquina en acumulación de conocimientos o en capacidad de programación, es que no tiene sentido, ¿no? Ni siquiera en capacidad de conectar ideas diferentes, ¿no? Donde sí creo que vamos a poder competir con una máquina es con ser capaces de aprovechar la tristeza para pensar de otra manera, de aprovechar el enfado. ¿Crees que eso a futuro no se lo vas a poder enseñar a una máquina? Te pregunto. Bueno, y si luego me preguntas por qué, te voy a decir que no tengo ni idea, pero yo creo que no. Yo no creo que una máquina pueda estar desolada. O sea, yo sí. No creo que una máquina pueda tener miedo. O sea, yo creo que este confinamiento... Bueno, acuérdate de Odisea 2001. Esto es, como queríamos hablar también de artes, hablemos de cine. Es decir, yo no soy tan friki como vosotras dos, ¿no? Pero... Bueno, pues se lo lanzo a Cata. ¿Qué pasaba con Kubrick en Odisea 2001, ya que el obelisco, exactamente qué es lo que pasaba? La máquina se enfadó mucho porque el humano no le hacía caso y la máquina le decía que tenía que hacer esto y al final la máquina pues no le pareció bien. No, o sea, es un futuro. Y estamos yo creo que no. O sea, yo sinceramente creo que no. Y a día de hoy no tenemos esa inteligencia ni la vamos a tener y pasarán muchísimos años en que podamos tenerla. A día de hoy tenemos esos algoritmos que saben hacer A, B o C. Ya estamos trabajando con Machine Learning, con las redes neuronales, con el tema del reinforcement, de que van aprendiendo sobre unos, pero algo, digamos, más acotado, por decirlo de algún modo. Pero bueno, no, esto era los retos a futuro, pues a futuro este reto en muchísimos años quizás lo tengamos encima de la mesa. Y a mí me es verdad que uno de los... Es mejor que tarde mucho. O sea, que Es verdad que yo creo que con todo esto que ha ocurrido y el tema sobre todo del cuidado de los mayores, ¿no? Ha habido muchos estudios ahora en Japón hablando de cómo podemos enseñar a una máquina a ser inteligente emocionalmente, ¿no? Lo cual pues abre también ahí un poco un melón, yo creo, interesante. Pero bueno, yo creo que voy a aprovechar para pasar a la última parte un poco de nuestra conversación, que sería un poco, me gustaría que hicierais algún tipo de reflexión final y creo que sería bonito si pudieseis compartir de alguna manera qué significan para vosotros las artes en vuestras vidas y si conectáis con algún arte en particular y si podríais de alguna manera, compartir alguna experiencia personal que creáis que gracias a ellos sois mejores profesionales, mejores ciudadanos y que de alguna manera probablemente muchas de esas cosas habían pasado de manera inconsciente, ¿no? Y uno a veces, el cerebro es muy complejo, ¿no? Y a veces uno no sabe por qué de repente ante una situación absolutamente desconectada de un asunto previo que uno le podría preocupar, de repente uno a veces está escuchando música o está andando por el monte como Íñigo o algo de esto y de repente encuentra respuestas fruto, no sé si de la serendipia de aquí, pero estoy segura que el cerebro, no, de alguna manera en el inconsciente y pasan muchas cosas y gracias a esos estímulos externos por cosas que son muy distintas a nuestra vida diaria y que en gran medida nos la originan las artes, a menudo encontramos respuestas de alguna manera. Entonces, ¿qué arte os apasiona? ¿Qué arte disfrutáis? Y si habéis tenido alguna experiencia bonita que queréis compartir. Yo para que vea Íñigo... Voy a pedir a que me bajen de la cámara para que podáis estar bien en pantalla y se os oiga bien. Yo para que Íñigo no me tache... Para que Íñigo no me tache de tan tecnológica, Íñigo, para aquellos que hayan estudiado música y sepan lo que es el plan del 66, yo tengo hasta octavo de violín, con lo cual yo hubo una época en mi vida que además decidí si iba a ser violinista o me iba a dedicar a esto de la bolsa. O sea que, fíjate si llevo el arte dentro de mí, que durante muchísimos años de mi vida incluso llegué a plantearme si realmente me dedicaba profesionalmente a ello. Mis vecinos han agradecido muchísimo que no siguiera con el violín y me dedicara a cosas que no hicieran mucho ruido. Pero está claro que para mí el arte es algo que he vivido desde muy pequeña y que me parece fantástico, que además he tenido la suerte de estudiando toda esa carrera, acabas estudiando también Historia del Arte, Historia de la Música, y yo sí que creo que lo que te da el arte es una capacidad de ver las cosas de otra forma y otra manera. Eso no es óbice para que a día de hoy crea que realmente el mundo en el cual vivimos evoluciona como cualquiera de las civilizaciones que hemos tenido antaño y que ahora es cierto que la parte más digital va a ser la que también cobre
determinada fortaleza. Y aquí, y en el plano profesional, tengo que agradecer mucho a la gente que trabaja en mi equipo de todo el tema de usabilidad, porque realmente en ese diseño, en esas artes, en ese service design, en eso de entender el cliente, cómo hacerle la vida fácil al cliente y sobre todo cómo a través de eso que el cliente confíe en ti, y a la gente de comunicación, que gracias a ellos yo creo que MyInvestor en este caso ha cambiado la política de comunicación y estamos mucho más cercanos, realmente escuchamos al cliente y además le hacemos caso porque nos pide cada semana que pongamos una serie de fondos y nosotros lo ponemos, incluso les tienen un Excel para que nos den las cosas aquellas que consideren que son mejores y demás, es decir, realmente tenemos una escucha activa. Y yo creo que si las artes son realmente importantes, ya te digo, no solo en mi desarrollo personal, sino en mi desarrollo profesional. Aquí también agradecer a todo el equipo que me enseña todos los días muchísimas cosas sobre temas de usabilidad y también sobre el tema de cómo tenemos que comunicarlos. Y yo creo que en este siglo XXI y con estos cambios que estamos teniendo, no solo es lo que vea, sino también es cómo se lo cuentes. Y creo que aquí la comunicación muchas veces se hierra en pensar que las redes sociales es solamente un canal único donde yo mando mis comentarios y yo creo que tenemos que empezar a entender que todas las redes sociales también es un canal bidireccional donde tenemos que escuchar al cliente y tenemos que comunicarnos con él. Con lo cual yo creo que dentro de estas artes también la comunicación y esa forma de conectar tiene unos nuevos mundos. Pues mira, yo contestando a Cata, hay dos artes que a mí vamos a decir, me influyen más, ¿no? Y no soy capaz de poner un ejemplo concreto, pero el primero es la literatura. O sea, yo soy lo que he leído, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero soy en muy buena medida lo que he leído. Y puedo recordar el momento profesional y personal en el que me encontraba o en el que me metió a leer La montaña mágica. Y yo estuve rayado con La montaña mágica de Thomas Mann durante meses, y yo lo veía todo con los ojos de La montaña mágica, o absolutamente rayado con Crimen y castigo. O sea, yo tengo varios libros que han influido muchísimo, casi que han condicionado etapas largas de mi vida, ¿no? Y luego lo que le pasó a Gabriela, yo soy un negado para la música, pero lo que le pasó a Gabriela a mí me pasó un poquito con el teatro. Yo llegué a pensar en dedicarme al teatro y lo he dicho, que dejaré este mundo profesional de lo social y lo educativo el día que venga alguien y me ofrezca dinero de verdad por actuar, ¿no? Porque la capacidad que te da el teatro, no solamente para mirar a la realidad de una forma diferente, sino para ser otro. Y además, os tengo que decir que cuando eres Íñigo, dejar de ser Íñigo durante un par de horas es un verdadero lujo, porque me aguanto bastante mal a mí mismo, ¿no? Pero yo recuerdo llorar con el teatro, pero no llorar porque había que llorar, sino salir de hacer teatro y llorar, salir de hacer teatro y llegar a casa deprimido, o salir de hacer teatro y llegar a casa absolutamente exultante, ¿no? Yo creo que el teatro debería ser una asignatura obligatoria en el colegio, en el instituto y en la universidad. Es que no sabéis hasta qué punto me creo lo que estoy diciendo, y cualquiera que haya hecho teatro se habrá dado cuenta de la herramienta intelectual y personal, emocional, que es el teatro. Yo elegiría esas dos, el teatro y la literatura. Y yo no sé si me parece que no sé si está viendo comentarios o no, preguntas, porque yo no los puedo ver, ¿no? Bueno, para empezar, espero que no estemos hablando solos, Cata. ¿Habrá alguien más? No, tenemos ahí nuestra buena audiencia. Me encanta porque veo que todo lo que hemos mencionado suscita debate. Efectivamente, hay temas no pacíficos, ¿no? Para empezar, o sea, deberíamos empezar por decir qué son las artes, ¿no? Qué es la creatividad. Son temas, desde luego, controvertidos y son temas también interesantes que yo creo que el debate está ahí, seguirá estando ahí, y también es bonito que no haya una definición unívoca de qué significa eso. Claramente, de lo que habéis dicho, las artes están muy, muy vinculadas a las emociones y desde luego yo creo que si el arte algo es emoción. Creo que Gabriel ha identificado muy bien cómo en esos nuevos procesos de Customer Experience la capacidad para detectar esas emociones, para generar procesos, se está demostrando fundamental. Creo que si algo se está descubriendo hoy en el mundo empresarial es que está todo mucho más interconectado.
al final es muy difícil, ¿no? hacer un diseño de eso, de Customer Experience, sin tener en cuenta muchísimos elementos que a veces está incluyendo, y eso lo hablaba con Gabriela cuando hablamos esta mañana, sobre el hecho de que cada vez más en los entornos profesionales se está entendiendo que para llevar a cabo procesos como eso necesitas meter en los equipos gente que tenga formaciones muy variopintas, ¿no? Pues porque al final un ingeniero en lo que es un diseño pues de un software o de una página web o de una aplicación, por supuesto es clave y es necesario un ingeniero informático y gente que sepa programar y demás, pero hay una parte que es la que conecta más que con las emociones y es la que nos permite de alguna manera entender mejor quién está detrás, ¿no? Quién es ese cliente que está detrás y qué busca en ese recorrido, y ahí pues de repente están empezando a jugar un papel fundamental, pues lo que decimos, diseñadores, se están empezando a incluir a artistas en los equipos de trabajo, ahora hay un boom interesante, ¿no? Del que también hablábamos, y es para todo el tema de programación a los lingüistas, ¿no? Que han sido carreras tradicionalmente mucho más que parecía que se quedaban en la academia, ¿no? Y hoy en día cada vez más son, igual que ha pasado con los matemáticos, ¿no? Que uno pensaba que pues los matemáticos en general eran personas pues se quedaban en la universidad y seguían investigando, y por supuesto es algo que siguen haciendo, pero ahora de repente nos han parecido que eran valiosísimos en el plano más aterrizado y en la ciencia más aplicada, ¿no? Y la verdad es que parece que con las artes está pasando un proceso bastante parecido, y es que cada vez más contamos con esas personas que sobre todo lo que tienen es esa capacidad y esa creatividad muy ejercitada por sus propias profesiones, y que eso les hace pensar de manera muy distinta, muy divergente, y que ante situaciones como la que nos enfrentamos ahora, en la que es difícil a veces partir de lo que había y que realmente hay que empezar a pensar en las cosas de una manera totalmente distinta y que no sea incremental, sino disruptiva, pues son personas y los artistas y las personas que podamos consumir ese tipo de experiencias, el poder exponernos a la experiencia artística nos puede ayudar muchísimo a poder mimetizarnos de alguna manera en esos procesos mentales diferentes para crear productos diferentes, ¿no? Ya decía, en el chat tenemos un poco de todo, ¿no? La gente, ya digo, está comentando, pues gente desde que, pues hablando, ¿no? Pues tenemos una persona que comenta sobre el teatro, ¿no? Pues que el teatro es interesante no solo ya por la catarsis emocional, sino por las habilidades sociales que desarrolla. Y estoy segura, Íñigo, de que tú ahí tienes algo que comentar. Bueno, lo decía, o sea, es que yo lo pondría obligatorio en las universidades, ¿no? Además, sé que el Instituto de Empresa está haciendo una reflexión preciosa y profunda sobre este tema, y que además, fíjate que no hemos hablado tampoco de la parte cultural y de la parte artística desde el punto de vista social, macro, como patrimonio, como país, ¿no? Estamos hablando a título personal, que me parece que es lo más interesante porque es lo menos conocido, ¿no? Yo no soy psicólogo, yo no soy capaz de explicar las dinámicas por las cuales las artes, el teatro, la música, la danza, ¿no? Influye en ese pensamiento creativo, ¿no? Bueno, un poquito sí, pero es que creo que, no sé quién decía, que lo que es evidente es aquello que no es necesario explicarse, ¿no? Pero yo recuerdo a María Pajés, la bailaora, explicando lo que ella siente y cómo ella cambia su mirada al mundo cuando baila, ¿no? Y lo relaciona con el propio proceso creativo, y es una verdadera maravilla, ¿no? Tú lo decías, Cata, o sea, a mí me parece impresionante cuando tenemos pues cualquier grupo de trabajo en la fundación, pero para tratar cualquier tema, puede ser financiero, tú traes un artista y el artista de verdad piensa fuera de la caja. Es que te das cuenta de los genios que van una generación por delante. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales, no sé si tenéis la misma experiencia que yo, en cuanto a las artes visuales, el arte conceptual de ahora, el más rompedor, a mí a lo mejor me puede costar más, pero a mis hijos, y sobre todo cuando tenían 6 años, lo entendían a la perfección. Y en cambio yo me siento más reconocido con un cuadro de Pollock, con un cuadro de Picasso o con Hopper, ¿no? ¿Por qué? Porque es de la generación anterior, porque él hace 50 o 60 años estaba donde estoy yo hoy. Claro. ¿No? Los que están hoy están 50 años más allá, que sería, esto que estoy diciendo seguramente es una burrada desde todos los puntos de vista, pero es la explicación que yo me he dado de por qué los niños entienden y disfrutan el arte conceptual mucho mejor que nosotros, y por qué a nuestros padres les cuestan
los grandes maestros del siglo XX, pero a nosotros son los que nos enganchan, ¿no? Y es que los artistas van siempre una generación por delante. Y yo creo que tenemos que aprender a cambiar el arte, incluso los que estamos en el mundo del arte. Fíjate, Cata, que muchas veces somos los peores, porque nos encanta presentar el arte como un fin en sí mismo y hacemos las cosas del arte, por el arte, para el arte. Y a veces haces una exposición y lo que te interesa es que no venga nadie, porque eso demuestra que eres absolutamente rompedor. No, el arte es un medio. El arte es un medio. Tenemos que aprovechar las artes y voy a decirlo, tenemos que usar las artes. Pero tú le hablas a los grandes comisarios, yo espero que no haya ninguno viéndonos, pero si los hay no me importa, me encanta tener esta discusión. Tenemos que usar las artes. El arte no es un fin, no tiene sentido ninguno aprender qué año nació Mozart, no sirve para nada. Lo que tiene sentido es descubrir qué te hace por dentro, ¿no? La Novena Sinfonía o una canción de Los Pecos o el Resistiré con el que hemos vivido como país durante unas cuantas semanas. Pero por eso, Íñigo, ahora los bancos lo que han hecho desde hace unos años, lo comentaba Cata esta mañana, es comprar agencias de imagen, de creativos, para poder llegar a conquistar el corazón de los señores clientes cuando nos vean. Y por eso es tan fantástico, de verdad. Y yo no sé si habrá mucha gente de bancos escuchándonos, pero al final todo el mundo tenemos un banco. Entonces, toda la parte de las fintech, que es las nuevas unidades, fintech es Financial Technology, están rompiendo de una forma, con unos colores, con una usabilidad que además, como solamente van a satisfacer la necesidad puntual, están enfocando absolutamente todos sus recursos y además lo están haciendo desde un modo muy artístico, estéticamente. Entonces, es muy interesante ver cómo hay noticias desde el año 2017-2018 de grandes bancos comprando precisamente esas agencias y apostando por ese arte. Así que, Íñigo, si no lo hacéis los del arte, ya estamos los bancos. Perfecto. Pues bueno, la verdad es que os quiero agradecer todos vuestros inputs. Creo que ha sido muy, muy interesante escucharos. Efectivamente, tenemos un reto por delante en el que el mundo va a ser muy distinto y en el que no va a bastar con seguir intentando hacerlo de antes un poquito diferente, sino que verdaderamente hay que pensar de manera totalmente distinta. Y bueno, realmente el poder conectar con la experiencia artística, con las emociones y aprovechar un poco con la creatividad probablemente sea donde podamos encontrar muchísimas de esas respuestas. Os doy las gracias de nuevo por haber participado. Les doy las gracias también a nuestra audiencia por haber estado ahí. Veo que todo lo que hemos comentado ha generado debate, no tanto preguntas, ha ganado Íñigo los sentimientos. O sea que está muy bien, Íñigo. Comentarios sobre los distintos puntos y los distintos conceptos que hemos tratado. Y bueno, gracias a nuestra audiencia por haberse conectado y esperamos verles pronto por este canal. Muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Muchísimas gracias a todos, de corazón.